conocí al Señor aquí en Villamella, pero viviendo en San Carlos. Pero yo no le llamo cargas, esos son los niños, en la escuela dominical, evangelismo, discipulado y la obra misionera. Yo asistía. Si bien yo me exponía mucho, yo no entendía nada. Ok. Al punto de que yo iba a la iglesia católica, yo iba dando los carismáticos, yo iba dando los testigos, e iba a iglesias evangélicas y tienen que ver con cuestiones más económicas. Hay cosas que debieron estar destinadas a la familia que se fueron para la iglesia o se fueron para el colegio. Tenía un plan. La Biblia es revelación de Dios para nosotros, para que nosotros sepamos lo que Él quería que nosotros entendiésemos. O sea, Dios no quería que entendiéramos todas las cosas y que lo necesitan. Más que todo, el mundo necesita la palabra de Dios. Entonces los maestros que somos cristianos, que podemos compartir, que sabemos cómo funcionan las cosas allá afuera, porque el hecho de que estamos en un colegio cristiano no significa que no sabemos cómo se mueve todo. Roberto, yo te he tratado suave, yo te he tratado bien. Tú eres bueno. Vamos al mambo. Al final de algunas cosas, eso da tristeza y dolor, que todo pudo haber sido mejor. A veces uno hace esfuerzos vanos que no consigue nada. Era católico romana, yo también iba a la iglesia, así que yo siempre iba a la iglesia. Tanto que a los 14 años me dejó de gustar el cristianismo. Yo le tenía aborrecimiento a la fe, yo no quería. Pero al cristianismo en general, a todo lo que tenía que ver con iglesia, con religión. Ser a Biblia, iglesia, conocer a Dios de tal modo que aún Dios no haga lo que tú quieres que Él haga, tú puedas seguir amándole, conectado con Él. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Qué tal mis hermanos? Dios les bendiga. Bienvenido nuevamente a esta entrega que tenemos de Ministerios LEN. Gracias por estar pendiente, gracias por estar en sintonía. En esta ocasión vamos a tener un conversatorio con un gran amigo, con un gran hermano, una persona que me ha enseñado mucho, una persona que estimo mucho. Y no se diga más, nosotros hoy tenemos aquí como invitado al pastor Roberto Araujo. Roberto, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muchas gracias, Lisandro, por la invitación. Solo quiero decirte que lo de gran amigo y gran hermano es porque soy mayor, no porque soy grande. Grande de verdad, nuestro amado y glorioso Señor. Entonces, lo que sí, la amistad es grande y la hermandad también, y espero que el Señor nos siga conectando y manteniendo en esa comunión. Amén, amén. Así mismo es, así mismo es. Yo quiero comenzar con un tiempo de oración. Perfecto. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, excelente Padre, tú que moras en las alturas, que la tierra es el estrado de tus pies, te damos gracias por este día en donde nos has permitido reunirnos para poder conversar entre amigos, entre hermanos. Gracias porque tú has provisto de que el tiempo sea propicio para que nosotros podamos reunirnos en este momento. Te pedimos para que esto que hacemos sea para glorificar tu santo y bendito nombre. Tú sabes que nosotros estamos aquí por ti y para ti y de ti. Que no queremos nada material o nada de esta tierra, sino simplemente glorificarte, pues para eso hemos sido creados. Te pedimos para que tú dirijas todo lo que vamos a hacer aquí, todo lo que vamos a conversar, y que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor. Que este material pueda también ayudar a otros jóvenes que se sienten inquietados con el llamado al ministerio pastoral. Que seas tú, Señor, trayendo bendición sobre este momento y este tiempo. Gracias por el pastor Roberto, por permitir que estemos aquí, por su disponibilidad. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos. Amén. 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 Roberto, Amén. Sí, Señor. Vamos a comenzar de una vez. Vamos a comenzar. ¿De dónde tú vienes? Vamos a ver. Bien. ¿De dónde vienes? ¿Dónde naces? Yo nací en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y me mudé aquí a Santo Domingo Norte cuando tenía 17, 18 años, más o menos. Pero Santo Domingo, tú dices, el distrito. De la capital, sí. ¿En qué parte? De San Carlos. San Carlos. Sí, señor. Ok. Prácticamente soy San Carleño.
¿Y a qué edad viene a A Santo los Domingo Norte? 17, casi 18 años me mudé para Santo Domingo Norte, para Villamella, específicamente a San Felipe de Villamella. San Felipe de Sí, Villamella. señor. Muy bien, excelente. ¿Y tus padres son también de Santo Domingo? No, no. Mi papá es de San Cristóbal. Mi papá nació en Santo Domingo, pero originario de San Cristóbal, la familia, y vivió su primera infancia en esos lugares, entre Santo Domingo, entre San Carlos y San Cristóbal. Y mi mamá es de Samaná. Y vino a Santo Domingo siendo un adolescente, aquí se conocieron y aquí nací. Ok, entiendo. Sí, sí, sí. Lo trajo de San Cristóbal y de Samaná para Sí. que en Santo Domingo naciera Aquí Roberto. naciera Roberto. Sí. Así Señor, obra como él. Así Quiere, mismo sí. es. ¿Y tu experiencia con el Señor fue en San Carlos, fue cuando pequeño, fue aquí en Santo Domingo Norte? Fíjate que yo conocí al Señor aquí en Villamella, pero viviendo en San Carlos. Mi mamá y mi papá no estaban casados, separados, entonces yo vivía de lunes a viernes en la casa de mi papá y los fines de semana en la casa de mi mamá. Mi mamá sí vivía en Villamella. Ok. Entonces, aquí en Villamella, un compañero de la escuela me predicó el Evangelio y yo lo conocí, yo tenía 16 años, así que yo me convertí a Cristo en una de mis visitas en Villamella, uno de mis tiempos en Villamella, pero yo sí vivía en San Carlos en ese tiempo. Pero tú te congregabas en San Carlos porque No, tú yo me llegaste a congregaba- los 17 aquí a Villamella, o sea, Sí. duraste un año. Yo duré un año viniendo los fines de semana solamente a la iglesia porque vivía con mi papá, Ok. así que solamente iba sábado y domingo a la iglesia por alrededor de un año y medio. Ok. Ujú. Y anteriormente, antes de esa experiencia de convertirte al Señor, de hacer una profesión de fe, ¿tú habías escuchado del Evangelio, ya sea con otras doctrinas o Sí, sí. habías escuchado de Dios? Mi familia materna es bastante creyente, es bien creyente en el mensaje o la fe evangélica. Ella no se había convertido, pero sí viene de un trasfondo cristiano evangélico, entonces yo, sí, siendo iglesia a la que nos invitaban, nosotros íbamos, yo recibí todas las escuelas bíblicas de verano que tenían, que se daban, sí, todas las CBDB que se daban yo iba. Los testigos de Jehová me dieron estudio bíblico, yo estudié muchísimos libros con los testigos de Jehová. Mi familia paterna era católico romana, yo también iba a la iglesia, así que yo siempre iba a la iglesia. Ok. Tanto que a los 14 años me dejó de gustar el cristianismo, yo le tenía aborrecimiento a la fe, yo no quería. Pero al cristianismo en general, En a todo lo general. que tenía que ver con Y sí, con con iglesia, con religión, si era Biblia, iglesia, yo no quería saber de eso. porque desde pequeño estuviste involucrado. Demasiado envuelto Ok. y llegó un momento que me cansé, me hastié. Pero ¿y entonces cómo llega esa transición de los Fíjate que 14 yo- años, no sí. querer saber nada, a los 16 años? Sí, me sorprendo porque incluso una vez yo iba en un transporte público y un siervo de Dios estaba predicando en el extremo del asiento de atrás y yo iba en el otro extremo y yo quería salir afuera del carro, yo no quería escuchar, yo estaba cansado, pero Dios me llamó con un compañero de la escuela de la manera menos esperada y el Señor me llamó y yo fui y fue como una explosión de experiencias, fue fantástico cuando yo recibí. Pero, ok, tú dices una sensación de experiencia y sabemos Sí, que cuando el sí. Señor llama y dice que el llamamiento de Dios es Ya, irrevocable. uno no puede ir para atrás. Pero lo que no me explico es que tú conocías del Señor y tú conocías lo que era la iglesia, lo que era la Biblia, porque habías estado inmiscuido en eso. Sí. Pero, ¿qué fue diferente en esa ocasión a los 16 años? Sí. Fíjate que escuchándote hacerme la pregunta, si hay algo interesante, que si bien yo me exponía mucho, yo no entendía nada. Ok. Al punto de que yo iba a la iglesia católica, yo iba dando los carismáticos, yo iba dando los testigos, e iba a iglesias evangélicas y yo Tú ibas por ir. no entendía nada, para mí era lo mismo, no había... Iglesia, yo iba a la iglesia, o sea, no tiene ninguna diferencia, pero el día que yo recibí a Cristo, ese día yo entendí el mensaje que se me dio. Gloria a Dios. Se me habló y se me abrió el entendimiento y yo, wow, no había entendido, no. Y óyeme, que cuando el joven que me predicó, el hermano,
yo no quería, o sea, yo estaba reacio, yo Renuente. porque no quería decirle que no, para no ofenderlo, pero yo no quería, pero comencé a entender, y ese día yo recibí. El velo se les quitará, dice la palabra de Dios. Sí, amén. Qué bueno, entonces. Ujú. Y a partir de ahí comenzaste a trabajar en el Señor, o hubo un tiempo en donde simplemente fue nutrir. Sí, ese primer año, como yo te dije que yo hice mi decisión en la iglesia aquí en Villamella, pero viviendo con mi papá, yo solamente asistía, no había mucho que yo podía hacer, aunque tenía mucho deseo de participar. Pero más o menos un año después, yo comencé a trabajar con niños en el club bíblico, le rogué a la hermana que estaba encargada del ministerio de niños, y ahí comencé a ser asistente, ayudante y luego profesor, Pero y así fui creciendo. dices un año después, ¿ya tú Ujú. vivías en Villamella? No, Porque si te comenté a los 16, a los 17 llega a Villamella. sí, no, yo hacía de tripas corazón para ir los viernes a la casa de mi mamá, para que los sábados yo pudiera trabajar en el club bíblico. Okay. O sea Y por- que podemos decir que fue unos meses antes Sí, de sí, venir definitivamente. sí. Yo me mudé para Villamella, rayando los casi cumpliendo 18 años, a días de cumplir 18 Oh, años, entiendo. porque comenzó el Instituto Bíblico los domingos, y ya yo decidí, tengo que venir aquí a vivir donde mi mamá, porque yo me quiero envolver, de verdad me quiero envolver en él. ¿Tú puedes contarnos cuáles ministerios más o menos participaste antes de recibir un llamado de parte del Señor para el ministerio pastoral? Ya mencionaste el club bíblico. ¿Cuáles otros más tú puedes decir que participaste antes? Casi todo de niños, club bíblico, escuela bíblica en los hogares para los niños, en la escuela dominical, evangelismo, discipulado, y la obra misionera. Yo asistía a todo lo que podía asistir. Asistí mucho aquí, ahora es un pastor, el hermano Vicente. Yo era asistente del hermano Vicente en la escuela bíblica, y también cuando él estaba iniciando la obra. Yo recuerdo verlo muchas veces a ustedes dos juntos. Sí, Yo lo recuerdo. Lo disfrutábamos mucho, sí. ¿Y cuándo viene o cómo nace el deseo de trabajar para el Señor en el ministerio pastoral? Fíjate que precisamente el hermano Vicente, estábamos en una escuela bíblica, y él me dijo una experiencia que él tuvo, y él dijo, yo lo siento a ellos como que son mi iglesia y yo soy su pastor. Y ahí entonces la pasión que él le ponía a la clase bíblica, a la escuela bíblica en el hogar, eso me fue impregnando y motivando, además de que quien era mi pastor también yo lo veía, era una persona bien admirable, y ellos dos fueron dos de las personas que yo vi, que yo dije, yo quiero servir al Señor así, de esta manera. ¿A qué edad fue eso? 17, a mediados de los 17. Tú eras un pinino en el camino del cristianismo. O sea, que eso nació prácticamente... siendo bien jovencito, sí. De hecho, le dije a la esposa de mi pastor, ¿sabes que yo quisiera ser pastor y tener un ministerio parecido a este? Porque de verdad me gustaba mucho. Disfrutaba mucho mi tiempo en la iglesia, y yo quería multiplicar eso en otro lugar. Ok. ¿Tú puedes decirnos qué tiempo más o menos transcurrió desde ese momento hasta que se hizo realidad ese episodio? Wow. Transcurrió bastante tiempo. Yo sí participé en la obra misionera con nuestro hermano Vicente. Desarrollé otros 2 estudios bíblicos a partir del 2008 y 2009, pero trabajando ya una obra para hacer iglesia, para dedicarme al ministerio, fue del 2016. Y les estoy hablando entonces desde el 2013, 13 años. 13 años. 13 años para comenzar a servir en el ministerio pastoral. Es un tiempo, pero Sí. es necesario. Claro. Es necesario. ¿Y qué tiempos entonces tiene ahora siendo pastor? Si fue Desde 2016, 2016, 23 a los 17 años. 7 años. Bueno, 6 y medio. Sí. ¿Y eres pastor a tiempo completo o tienes otro oficio, otra carrera? La segunda, yo soy pastor a tiempo parcial. Yo también soy maestro y sirvo en un colegio como director y profesor. Director de secundaria y profesor de ciencias sociales a sexto de secundaria, el último curso.
Ok. Ujú. Entonces combinan los dos trabajos. Sí. De hecho, yo dedico muchísimo a mi salud en el colegio. Ellos tienen que aguantar al profesor, pastor. ¿Y cómo llegas ahí al colegio? ¿Cómo llegas a ese trabajo? ¿Qué te motiva a ser maestro? Precisamente en una conferencia el pastor estaba predicando acerca de los dones espirituales, cuál era tu don, y meditando y analizando lo que yo había hecho, yo descubrí que mi don era ser maestro. Entonces yo dije, ¿por qué yo no puedo llevar eso también a los que no conocen a Cristo? Y estudié pedagogía, educación, mención ciencias sociales, y entonces ahí yo comencé a estudiar educación y al colegio llegué por recomendación de la esposa de mi pastor en el 2003. Ok, pero entonces tú estudiabas al mismo tiempo en el instituto que decías y la pedagogía. En la universidad. Okay. Instituto Bíblico y la universidad al mismo tiempo. Tenía el propósito definido. Sí, señor. Sí, señor. Estaba bien claro. Yo estaba bien claro. Y de hecho, no comencé antes porque no se empezaron las condiciones, pero yo tenía el deseo desde que comencé el instituto y yo quería comenzar. Y en el colegio, ¿te dan la facilidad de predicar? Definitivamente. El colegio es una bendición del Señor. Ahí, de hecho, el colegio es como una escuela que me ha ayudado a desarrollar también, a crecer. Yo he podido disfrutar de la experiencia de compartir el Evangelio con mis alumnos, discipular a algunos alumnos, que algunos alumnos se conviertan en compañeros míos y poder decirle cosas que le ayuden a ser mejores ministros y siervos del Señor. El colegio es cristiano. Entonces, esa es una oportunidad más de ministrar. Es como una extensión del ministerio, básicamente. ¿Sabes que es una ventaja trabajar así? O sea, tú no estás tan expuesto al mundo, a las tentaciones del mundo. Si tú trabajas en un ambiente cristiano y eres pastor, entonces tienes esa doble ventaja de que te cuidas, vives quizás en una burbuja de cristianismo, donde todo es paz, donde todo fluye, donde quizás pueden haber inconvenientes, pero se resuelven entre hermanos. Fíjate que todos los compañeros que he tenido en el colegio, desde que comencé, ya voy a cumplir este año 20 años en el colegio, muchos han entrado y se han ido, y siempre me dicen desde allá, desde afuera, ¡wow! ¡Qué diferencia! Eso es tan distinto trabajar allá en el colegio que trabajar en otro lugar. El ambiente es absolutamente diferente, 180 grados. Sin embargo, yo creo que me hubiese gustado poder compartir en otros lugares a otra gente, porque la verdad es que el colegio está lleno de bendición, se predica, todos están motivados a compartir el mensaje del Evangelio, pero yo también sé que hay muchos lugares ahí fuera que no tienen eso y que lo necesitan, más que todo el mundo necesita la palabra de Dios. Entonces los maestros que somos cristianos, que podemos compartir, que sabemos cómo funcionan las cosas allá afuera, porque el hecho de que estamos en un colegio cristiano no significa que no sabemos cómo se mueve todo. Exacto. Entonces, en ese sentido, no estamos en una burbuja, aunque estamos en un excelente ambiente. Entonces, queremos compartir un poco con los demás. A veces me río por dentro porque yo preparo mis clases a veces para presentar una apología de algún aspecto de la fe, y cuando llego al aula los muchachos defienden la fe más que yo y digo, wow, no tengo la oportunidad, quisiera que hubiera alguien con quien debatir, pero es una bendición y quisiera... O sea, tú dices, tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, porque no puedes quizás llegar más allá. No creo que es una desventaja, sino una oportunidad que me pierdo de nuevo hablar a otros. Quisiera hablar, pero tiene, lleno de ventajas. Entonces, en ese sentido, tú trabajas para Dios. En tu trabajo, por así decirlo, secular, el que Dios te ha permitido para sostenerte, y también en la iglesia. Prácticamente estoy en el ministerio a tiempo completo. Exactamente. En dos ministerios. Exactamente, porque incluso es un ministerio de enseñanza y donde se aplica la fe. Tú acabas de decir que preparas apología para defender la fe dentro de las aulas y eso. O sea, que es un ministerio a tiempo completo. Nosotros sabemos que es un deleite trabajar para Dios, pero ¿qué tan demandante es? Porque tú trabajas a tiempo completo, como dijimos, en el colegio y en la iglesia. Sí. Y es un deleite, pero ¿qué tan demandante es? Es demandante en el sentido de que
uno tiene que estudiar mucho, leer bastante, informarse mucho. Tú sabes que nosotros los bautistas tenemos la característica de que siempre estamos bien informados o buscamos estar bien informados de lo que decimos. Entonces, eso demanda que uno tenga que estudiar constantemente y entonces se hacen muchas preguntas. Uno siempre quiere decir la verdad, lo correcto, no transmitir ideas equivocadas. Por eso el ministerio, en el sentido de estar preparándose, demanda mucho. Fuera de ahí, todo lo demás no es una demanda. Como tú dijiste, un deleite. Es un deleite. Todo lo que se hace es deleitarse. Y en cuanto a las cargas del hermano o a las mismas cargas de la iglesia, ¿qué tanto tiempo te toma eso? Porque tengo entendido que hay muchos hermanos con inconvenientes, con problemas, que no necesariamente llaman a los diáconos, llaman al pastor. Sí. Entonces, ¿qué tú me dices de esas cargas? Sí, existen, pero yo no le llamo cargas. Esos son oportunidades de servicio. Y siempre que se puede, o que se necesite, siempre que se necesite, uno sirve al hermano, pues para eso es que el Señor puso al siervo para servir. Sin embargo, nosotros allá en la iglesia Mi Esperanza, así se llama la iglesia donde sirvo, ahí en Mi Esperanza nosotros hemos promovido que los hermanos se preparen, que hayan otros hermanos que puedan aconsejar, que puedan enseñar, de manera que poco a poco todos los hermanos de la iglesia que sienten que pueden servir al Señor en alguna de esas áreas están a tener la oportunidad y el privilegio, y de hecho ya hay hombres y mujeres que pueden aconsejar a otros o que pueden enseñar a otros, y eso también aligera, voy a decir las cargas, pero es las cantidades de oportunidades de servicio, porque la verdad no es carga, no pesa. Entonces existen, pero el Señor siempre va cuadrando todo para que se pueda servirle a Él de manera bien efectiva. Uno nunca es suficiente, por eso yo creo que deben haber, mientras más, mejor. Excelente, excelente. Vamos a hablar de la familia. Perfecto. ¿Qué papel juega tu familia en tu ministerio? ¿Qué tan importante es tu familia en el ministerio? Clave. La familia es clave. Si la familia no apoya a quien está sirviendo al Señor, es imposible. Mi esposa es mi ayuda número uno, mi ayuda idónea, motivadora, siempre está al tanto de las cosas que se necesitan, me guía, me ayuda. Ella es alguien que está al lado mío, es mi mejor amiga en ese sentido, mi asistente en el ministerio. Y mis hijos siempre están dispuestos a hacer lo que yo necesite, están listos para ayudarles. A Dios me ha bendecido con la familia y están dispuestos a trabajar y trabajan. De hecho, trabajan en el ministerio. Siempre que hay que hacer algo, ellos están al pie del cañón. O sea, que ellos están involucrados contigo en el ministerio. Qué bueno, sí, qué bueno. ¿Y cómo tú conjugas o realizas un equilibrio entre dedicarle tiempo a la familia, dedicarle tiempo al ministerio, dedicarle tiempo a las ocupaciones en el colegio? ¿Cómo tú haces? Porque ahora mismo nosotros necesitamos, con el estilo de vida que tiene el mundo, necesitamos un día de 26, 27 horas. ¿Cómo tú haces para conjugar todo eso? Fíjate, Lisandro, que esa es la parte más difícil. Otra vez he tenido por muchos años el privilegio de que mis hijos estudian en el mismo colegio donde yo trabajo. Ya ese tiempo es prácticamente juntos. Yo le he dado clase a mis hijos. Aunque el mayor ya entró a la universidad, pero hemos tenido ya hasta ahora ese privilegio de estar trabajando juntos ahí en la escuela. Mi esposa también trabaja en el colegio, aunque en el área de primaria y en secundaria. No nos vemos tanto, pero estamos ahí. Pero están en el mismo lugar. Y en las tardes, entonces, que nosotros vamos a servir al Señor, también lo hacemos juntos, eso todo juntos. Ellos, los hijos, son los que van un poquito más sacrificados, porque a veces quieren algo, quieren pasear con un amigo, hacer alguna cosa, y están envueltos en el ministerio. Eso le afecta un poco. Pero el Señor le dándonos sabiduría, oportunidades, y uno rogándole al Señor que abra las puertas para que haya el esparcimiento para la familia, para que haya la oportunidad para trabajar en el ministerio en la mañana, en el ministerio en el resto del día. Y definitivamente es el momento en el que uno
más falla, el pastor necesita más sabiduría de Dios y más guía para tener esa oportunidad, ese equilibrio, familia, ministerio. Pero gracias al Señor, ahí vamos. El hecho de que mi familia me acompañe, eso me ayuda mucho. Pero definitivamente siempre se necesita más. Ellos necesitan más. Sí, así es. Tú hablabas de tus hijos, de que quizás son los que van más sacrificados con esto. Yo no sé si tú sabes que uno de los propósitos de este conversatorio es motivar o ser alguna luz para aquellos jóvenes que quieren o que se sienten llamados, inquietados al ministerio pastoral y que ellos puedan ver la experiencia viva de los que ya están en el ruedo, de lo que ya el Señor ha estado utilizando en sus iglesias a través del mundo. Entonces, te lo digo porque lo que te voy a preguntar es muy importante para que ellos puedan tomar nota y pueda ser quizás una luz en su decisión de seguir o no seguir, o que sea una respuesta de parte del Señor, de que si realmente lo está llamando. Me refiero al coste de oportunidad. No sé si sabes ese término en economía, que es el coste de oportunidad viene siendo lo que yo dejo de percibir, lo que yo dejo de ganar por tomar otra alternativa, por tomar otra decisión. En algún momento tú has tenido que sacrificar a tu familia para poder estar involucrado en la obra del Señor, en alguna actividad de la iglesia. ¿Qué sacrificio tú puedes decirme que mira, puntualmente a mí me pasó esto con mi familia y yo no pude estar con ellos por estar en el compromiso, por estar en la obra? Ese es el costo de oportunidad. Yo dejar de hacer esto, quizás estar en una de las graduaciones, quizás estar en uno de los eventos de música, por así decirlo, que yo me perdí porque necesitaba tener un tiempo con Dios o necesitaba estar en la obra, estar en la iglesia. A eso me refiero con coste de oportunidad. ¿Qué sacrificio puedes decir? Yo dejé de hacer esto por estar en la obra. Y por eso digo la importancia para ellos. Bueno, en la obra en la actualidad no he tenido experiencias de ese tipo, como te dije, sirviendo junto con ellos, tanto en la iglesia como en el colegio. Casi todas esas actividades son afines y yo puedo generalmente estar en todo. Sin embargo, sí hay sacrificios que se han hecho, tienen que ver con cuestiones más económicas. Hay cosas que debieron estar destinadas a la familia que se fueron para la iglesia o se fueron para el colegio en algún sentido. Entonces ese es el sacrificio que mayormente en mi familia sí hace. O sea, recursos que deberían ser destinados, porque el ministerio demanda mucho los recursos del siervo, recursos que deberían estar destinados a la familia, en algunas ocasiones se tienen que destinar al ministerio y la familia hace ese esfuerzo, ese sacrificio. También la cantidad de vacaciones y viajes así de placer que se hacen con la familia se reduce mucho porque el ministerio... Por el compromiso. Sí, demanda. Y uno está comprometido con el ministerio. Entonces esos son básicamente los sacrificios que la familia tiene que hacer. Mientras otros están vacacionando, nosotros estamos ministrando. ¿Siempre lo entienden? ¿El sacrificio? Cuando era niño no entendían para nada. Después de adolescentes, jóvenes, ellos saben. Habría que hablar con ellos para ver qué ellos piensan, qué ellos dicen. Pero no pesan sobre mí, o sea, no me castigan con eso. Sí son bondadosos conmigo en ese sentido. Sí, a veces es difícil y ellos lo manejan las dificultades o la experimentan, pero no me recriminan. Ok. O sea que por esa parte también eres bendecido. Sí, muy que bien. han encendido el Señor, ministerio. así como buenísimo, mi familia es fantástica. Amén. En esos sentidos, sí. A mí es el que me da el pesar. Sí, a veces, la sí, pena. como la cabeza de la familia. Ok. Anteriormente hablaste de instituto bíblico y de estudios. ¿Qué más tú entiendes que se necesita para ser pastor? Aparte de quizás no ser un neófito y estudiar. ¿Qué tú entiendes que se necesita?
para ser pastor? Yo creo que se necesitan básicamente dos cosas. ¿Cuáles? Número uno, estar seguro de lo que tú estás llamado. Y número dos, tener una relación con Dios que permita desarrollar los requisitos, los requerimientos que dice el libro de Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo 3, Tito capítulo 1. O sea, conectarte con Dios o amar a Dios de tal forma que eso se vaya desarrollando, y eso se desarrolla toda la vida en ti, porque precisamente Timoteo inicia capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3 inicia diciendo: el que desea o anhela el obispado, desea una cosa buena, pues entonces que sea. Así que básicamente el que va a servir tiene que desearlo, le tiene que gustar, tiene que sentir un anhelo por eso, una inclinación a eso. Y entonces, después de que tiene esa inclinación, comenzar a desarrollar los elementos del carácter que las escrituras dicen que debe de tener. Y eso viene de un contacto con Dios y conocer a Dios. Eso es lo que se necesita. Lo de conocimiento, el Señor da la capacidad que el siervo necesita. Amén. Entonces, que eso de instituto es secundario o terciario. Exactamente. No Lo es principal es lo que dijiste, Sí. es esa conexión con Dios y Dios tiene que llamarte el llamado. y preparar tu carácter, porque el carácter impacta más que el conocimiento. Mucha gente muy genial, con la cabeza llena de información, buena y válida, está en el infierno ahora. O sea, eso no es clave, no impacta. ¿Se sufre como pastor? Sí, mi pastor me enseñó, y también fui profesor, que el ministerio se sufre, y definitivamente uno sufre el que pudo haber sido de otra forma el resultado final de algunas cosas. Eso da tristeza y dolor, que todo pudo haber sido mejor. A veces uno hace esfuerzos vanos, que no consigue nada, o no consigue lo que uno está esperando, y eso da sufrimiento. Por eso el pastor debe ir claro al ministerio y saber que hay dificultades, porque si no el sufrimiento se maximiza. No hay que vendrán. No se sabe el momento, pero vendrán. Definitivamente. Alguien, y discúlpame que alargue un poco la respuesta, alguien una vez dijo que uno que está en el ministerio sufre cosas que deberían estar sufriendo otros, y que esos otros no sufren. Entonces uno que no lleva cargas de otras personas, y esos son sufrimientos fuertes, porque son de situaciones de otras personas que debería ser mejor, pero uno lo hace por y para la gloria de Dios. Entonces, en ese sentido, uno se deleita, y mejor todavía cuando uno está informado, que uno dice: wow, Señor, mira qué bien, tú dijiste que iba a tener esta carga y la tengo, y qué bueno, Señor, gracias. Eso confirma el llamado y el hecho de que el Señor tiene razón cuando Él te dice que va a tener tus cargas y tus luchas. Entonces te ayuda a llevarla, Yo creo que nadie ha pasado más lucha que la que pasó el apóstol Pablo. Definitivamente. Está en la palabra de Dios. Uh-huh. Y fue una persona 100% entregada a la obra. Uh-huh. Y Pablo usaba una imagen fenomenal. Él decía que él sufría por sus hijos espirituales, así como el padre sufre por el hijo. Y yo pongo eso en mi mente, y yo veo mi relación y mi conexión con mis hijos, que estoy dispuesto a llevar a cualquier punto y hacer cualquier sacrificio por ellos. Y no me duele, o sea, me deleito en esas dificultades, y la voy a hacer sin quejarme. Voy a llegar hasta el final para que ellos estén bien, equilibrados, estables. Él dice: yo estoy dispuesto a gastarme a mí mismo por ello. Y entonces esa es una del carácter que uno tiene que desarrollar. Y entonces cuando tú tienes la oportunidad y el privilegio de hacer eso por tus hermanos, también tú dices: wow, Señor. Es así. El texto dice: no atesora a los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo de buena gana, yo mismo me gastaré. Por completo. Sí. Sí que sí. En cuanto a la iglesia, sabemos que tenemos un arsenal de hermanos que piensan distinto. ¿Cómo hace un pastor para mantener
la santidad, la unión, la armonía dentro de una congregación con tantas personas pensando diferente, dando opiniones diferentes y quizás uno que otro con su razón? ¿Cómo hace el pastor para mantener todo eso? Hay dos. Primero, nadie puede mantener la santidad de nadie. O sea, Dios obrando en la vida Amén. de los demás o de cada cual. Dios obra en mi vida para que yo sea santo. Yo me conecto con Él en respuesta a su obra en mi vida y eso me hace santo. Pero ¿qué cosas podemos nosotros hacer para promover esa relación entre Dios y los hermanos? Son básicamente una predicación saludable. Yo creo la predicación es positiva, porque básicamente tomar lo que Dios ha revelado en su palabra y darle eso con claridad y sencillez a los hermanos para que lo puedan digerir. Y la enseñanza seria y profunda del mensaje del Evangelio, de lo que dicen las Escrituras, y orar para que el Señor produzca a su tiempo el fruto que Él quiera llevar. Es confiar en que la palabra de Dios transforma, convierte el alma, hace sabio al que es sencillo, alumbra los ojos y hace que nosotros de verdad caminemos los caminos que Dios quiere que caminemos, enseñar la palabra y que la palabra haga su trabajo, de su fruto, que el Espíritu de Dios sobre con su palabra en el corazón de los hermanos. Ese es el instrumento que está en nuestras manos. Nosotros compartir la palabra de Dios y Dios trabaja, Dios obra. Amén, amén, qué bueno. Que aparte de la salvación, claro está, pero en el ministerio y específicamente en el ministerio pastoral, ¿cuál tú puedes decir que ha sido tu mayor bendición? Mi mayor bendición, que mi familia me apoye, eso es una bendición fantástica, estar lado a lado a ellos ahí sirviendo al Señor y ver las vidas transformadas de las personas, que alguien conozca al Señor cuando tú estás sirviendo y que sea transformado y que conozca al Señor, es un gozo indescriptible. Amén. Estos son milagros, yo creo, porque Dios toma a una persona muerta en delitos y pecados y después lo convierte en su siervo. Eso es fantástico. Excelente. Son dos bendiciones que yo atesoro siempre en mi mente y en mi corazón. Qué bueno. Y bueno, vamos a hacerte dos en una. Tu mayor reto como pastor, ¿cuál es o cuál ha sido a lo largo de tu ministerio? ¿Y cuál ha sido el momento más duro, si se puede decir aquí? El mayor reto puede ser algo constante, algo que quizás estés lidiando, y lo más duro que te ha pasado, algo pasado que tú dices, me chocó. Si se puede decir, claro está. Mi mayor reto en el ministerio es la confrontación de los pecadores, más por las respuestas que la gente da. De hecho, duele más cuando es gente que sabe cómo debería actuar y no lo hace. Eso me reta mucho, eso me pesa mucho. Iniciar ese tipo de reunión, confrontar a los hermanos, mayormente a los maduros. Sí. Eso es un reto inmenso. Un momento, la otra es más difícil. Ajá. Más difícil. ¿Cuál tú puedes decir que ese inicio, momento fue muy difícil? El inicio de... Todos los inicios son difíciles y yo básicamente he tenido varios inicios sirviendo junto con otros, claro, pero iniciar el ministerio es muy difícil porque al principio he tenido el privilegio y la oportunidad de comenzar solo prácticamente. Entonces yo tengo que empujar con todas mis fuerzas y entonces sufro por algo que ya te comenté. La familia lleva una carga inmensa en esos inicios. Eso, lo más difícil es comenzar, y haber comenzado a mí me fue muy difícil, fue traumático. Sí. Entiendo. En Xerographic RD tú puedes encontrar los impresos gráficos que buscas con la calidad que necesitas. En Xerographic puedes conseguir tus t-shirts personalizados, tazas, termos y más artículos promocionales para las diferentes actividades, tales como cumpleaños,
actividades deportivas, actividades familiares y más. Búscanos en las redes sociales como Zero Graphic RD. El pastor Roberto Araujo también recibió sus regalos de parte de Zero Graphic. Así que contáctanos al 829-412-1019 y 809-619-4245. Eury y Giancarlos te esperan con buenas ofertas y descuentos. Zero Graphic RD, impresos gráficos que buscas con la calidad que necesitas. Roberto, yo te he tratado suave, yo te he tratado bien. Tú eres bueno. Vamos al mambo. Ay, ay, ay. Vamos al mambo. Sabes que nosotros siempre queremos hacer una pregunta más o menos doctrinal para saber qué piensas acerca de algunas cosas. Bueno, contigo, a ti, te tocó una que es muy fácil, muy buena. Las aparentes contradicciones en la Biblia. ¿Cómo resolvemos ese tema? Porque hay muchos por ahí que no conocen del Señor, que no han profundizado en la palabra de Dios, que se escudan en eso. ¿Cómo nosotros podemos resolver el tema de las aparentes contradicciones? Fácil. Yo creo que es fácil preguntarlo, ¿verdad? Yo creo que es un tema importante, porque nuestra visión de las Escrituras es que es la palabra de Dios, que es perfecta y puede convertir el alma, hace sabio a una persona sencilla. Dice Josué 1:8 que si nosotros no apartamos nuestro pensamiento y corazón de las Escrituras, estas nos pueden hacer prosperar y que todo salga bien, nos redarguyen, reprenden, exhortan, hacen que nosotros seamos perfectos para servir a Dios. Así es. Entonces, si esta Escritura es tan importante, no debería contradecirse, porque si en un lugar dice una cosa y en otro lugar dice algo que contrarresta o se opone a lo que ya dijo, entonces es inconsecuente y ya pierde esa reputación que dije al principio. De manera que no debería tener contradicciones. Sin embargo, cuando uno lee el texto, de verdad hay cosas en una parte que se contradicen con otra. Y nosotros le llamamos entonces, como tú dijiste, aparentes contradicciones. Y vamos a ver de dónde sale esa apariencia de contradicción. Tengo algunas cosas para responder eso. Lo primero es que nosotros leemos la Biblia en español. Y leemos generalmente Reina Valera de 1960. Esa es una traducción que se revisó última vez, la que tenemos y usamos más en el 1960. Entonces en español se dan esas situaciones y eso tiene que ver, en primer lugar, por los manuscritos que se utilizan o de los que se traducen las escrituras. Tú sabes, por ejemplo, en el Nuevo Testamento Satanás cita el Salmo 92 diciendo a Jesús, dice en la Biblia que los ángeles te llevarán en sus manos, pero cuando tú lees el Salmo 92 dice en tus manos te sostendrán. Y esa diferencia, bueno, pues la diferencia está en que los autores del Nuevo Testamento, cuando escribieron la versión del Antiguo Testamento que utilizaron, es una Biblia que se llama la Septuaginta, o la versión de los 70, que es una traducción griega. ¿Es la del oso? Del Antiguo Testamento. La Biblia del oso es la primera Reina Valera. La primera Reina Valera. La Septuaginta fue la primera traducción que se hizo de las Escrituras completa, del Antiguo Testamento completo, a otro idioma, aparte del original que se escribió en el Antiguo Testamento, que fue hebreo. Entonces, el texto que tenemos nosotros en nuestra Biblia del hebreo, del Antiguo Testamento, es el texto hebreo, pero las citas que tenemos en el Nuevo Testamento son del texto griego. Así que cuando Jesús y los apóstoles citan el Antiguo Testamento, ellos citan de una traducción de la Biblia. Y cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, leemos del texto hebreo. Entonces, eso da algunas diferencias en los textos cuando uno lee y dice, pero se contradicen, y no es que se contradicen, es que son dos textos distintos. O sea, cuando tú hablas lo mismo en distintos idiomas, eso ya te va a dar una variación, pero la variación no es tan grande como para matar la veracidad del mensaje. El significado que tiene, pero eso es una de las razones. La segunda razón es que los autores bíblicos fueron altamente selectivos en lo que ellos iban a escribir.
Entonces nosotros tenemos un texto de las Escrituras que el autor no dice algo o dice alguna cosa, y entonces el que está leyendo dice, pero él mencionó esa ciudad, pero él no debió mencionar esa ciudad, o él habló de este mar, pero la verdad que usa otro nombre. Entonces la cuestión es que los autores bíblicos no tienen la motivación o el deseo de escribir todo lo que ellos podían escribir acerca de una cosa, sino que ellos solamente escribieron lo que le era a ellos importante o interesante en el momento en el que ellos iban a escribir, lo que ellos O sea, necesitaban. ellos fueron selectivos en ese momento. Altamente selectivos en lo que ellos iban a escribir. Por eso en la escritura hay cosas que no se dicen, que nosotros quisiéramos, y a veces se dicen una cosa, por ejemplo los evangelios, los sinópticos, que en el mismo evento, en 3 textos, uno dice una cosa, otro dice otra, otro no la dice, ninguna de las dos. Es que cada uno de los escritores, hablando del mismo evento. Decide poner lo que ellos necesitan, porque eso era lo que iba con el mensaje que ellos están transmitiendo en el libro. Es que de hecho cada uno de los evangelios fue dedicado a un público distinto, y ya eso que yo voy a decir no, Es decir, no con es un enfoque necesario. diferente. En distinto enfoque, porque ese grupo necesita esto o entiende mejor esta cosa. Por ejemplo, Juan hace aclaraciones del lenguaje o de la cultura porque él no le está hablando a hebreos, pero Mateo no, porque él está hablando al pueblo judío. Entonces, cada uno de los evangelistas selecciona lo que necesita del mismo relato porque su público es distinto. Entonces, esta alta selectividad de los autores hace que hayan diferencias que parecen contradicciones. En tercer lugar, los autores se acomodaron. Existe un tema en teología que es la acomodación divina. Dios acomoda lo que va a decir a las personas que le van a escuchar. ¿Por qué Dios no dice todo lo que se podría decir? Es que la Biblia no es un libro de historia, la Biblia no es un libro de moral y cívica, y en vez de nosotros ir en la Biblia diciendo, pero ¿por qué Dios no habló más de la civilización egipcia? Tantas cosas que hemos descubierto que la Biblia no la menciona. Porque Dios quería que nosotros supiéramos cosas específicas y usó lenguaje específico para que nosotros entendiéramos específicas cosas. Él tenía un plan. La Biblia es revelación de Dios para nosotros, para que nosotros sepamos lo que Él quería que nosotros entendiésemos. O sea, Dios no quiere que entendiéramos todas las cosas que se podían entender. De hecho, hay otra idea más, que es la de el lenguaje que usa Dios, es un lenguaje fenomenológico. Fíjate que los científicos dicen, pero la escritura está llena de contradicciones científicas. ¿Cómo que el sol se paró? Si el sol el sol está parado, la que se mueve la tierra, y entonces los autores bíblicos hablan como que el sol se está moviendo. Y que eso que dijo Jesús, que la semilla de mostaza es la más pequeña que da el árbol más grande, cuando hay semillas más pequeñas que dan árboles más grandes. O sea, la Biblia se está equivocando en el lenguaje científico, pero es que una vez más, Dios no está dando un tratado de ciencia cuando Él da la Biblia. Él está revelando su voluntad para que nosotros sepamos cómo vivir. Sin embargo, el lenguaje que Dios usa hablando de esas cosas científicas es tan bueno que es científicamente aprobado. Por ejemplo, Salomón dice, sale el sol y vuelve a ponerse y da su vuelta otra vez. Como que el sol se está levantando y poniendo, pero cuando tú te levantas por la mañana y escuchas la predicción de la gente de meteorología, ¿qué dicen? El sol sale a la y se pone a la. Qué difícil es hacer a la gente entender. La vuelta de la Tierra hace que el sol ya comience a radiar en la mañana a las 6, y esa vuelta se cumplirá ya a las 6:45 de la tarde para que se termine la radiación del sol. Ahí va el movimiento de rotación de la Tierra. Esa confunde más a la persona. Sí. Ahora ponte a pensar, eso a mí me da mucha risa, jocoso, cuando David fue a pelear con Goliat. ¿Tú te imaginas a Samuel diciendo, y David tomó una roca de una consistencia de tal material, lo pone en la onda, le da 500 revoluciones por segundo para que esta produzca una protuberancia en la zona frontal occipital? No tiene sentido.
cogió una piedra y le dio una pedrada en la frente. Eso es una Sencillo. narración para que la gente pueda entender lo que se está diciendo. No tiene que ser un tratado científico para estar diciendo la verdad. Entonces Dios es altamente selectivo, o quiero decir, los autores, porque cada texto de la Biblia tiene dos autores, el humano y el divino. Exacto. Entonces los autores fueron altamente selectivos, se acomodaron a la persona que iban a recibir el texto que iban a enviar, y eso hace que el lenguaje que se use, que los nombres que se citen, sean lo que la gente necesita escuchar. Y entonces cuando nos llega, parece contradecirse, pero parece. Cuando tú tienes estas cosas en mente, tú dices, pero ya yo sé por qué se dice que José es hijo de Jacob y María hija de Elí, es genealogía, entendí. ¿Por qué Dios hace saltos? Es que Dios quería cosas específicas. Entonces no se está contradiciendo, es que Él está seleccionando lo que se necesita. Él está diciendo que nosotros necesitamos para que se comprenda las Escrituras. ¡Wow! Sí. ¿Tú escuchaste eso? Ahí tenemos, oye, yo nunca lo había visto de esa forma. O sea, con esas tres razones que tú has dado. Excelente. Gloria Excelente. a Dios. Gloria al Señor. Dios nos ayudó en nuestra fe. Muchas veces nosotros nos quejamos de Tomás. Tomás dijo, si no lo veo, no lo creo. Pero mira, Dios nos ayudó, porque toda la gente que no cree y que necesita razonamiento real de lo que la Escritura dice, Dios ha usado a esa gente para que podamos encontrar la verdad. Amén. Su palabra está llena de verdad. Amén. Sí, Amén. sí. Así que lo que no han creído y han tenido que buscar, encontraron. Dios no miente. No Así es. Sí. Esa gente que piensa que los cristianos estamos dando un salto al vacío, no. Dios, el Creador, ha hecho todo lo que existe y todo eso concuerda con su revelación. Así es. Sí. Así es. Roberto, Sí. algunas personas que han sido de bendición en tu ministerio. Sí, sí, ¿Cuáles? Si lo puedes mencionar. sí. Primero que nada, mi esposa. Mi esposa es un instrumento clave en la mano del Señor para bendecirme a mí en el ministerio. Yo he sido altamente bendecido por Dios con ella, entonces esa es la bendición número uno de Dios para mi ministerio. Hay hermanos que han bendecido con recursos. Mi pastor, primer pastor en la iglesia donde yo me convertí, él fue un modelo para mí de ministerio, todavía lo es en muchos sentidos, muchas cosas. Él no es perfecto, pero es excelente ministro. Y he tenido otros amigos que me han dado el espaldarazo. Mi amigo y hermano Juan José Ortiz Zapata, él fue también quien me predicó, con quien yo me convertí. Okay. Ese es el amigo de la escuela. Sí, él en la escuela, nosotros veníamos de la escuela, estudiábamos en el Liceo Juan Pablo Duarte en una guagua de Villamella que íbamos para Punta, y él ahí me predicó desde el Liceo Juan Pablo Duarte hasta la rotonda de Villamella. Yo no quería, pero estaba escuchando, estaba entendiendo, y ahí yo hice mi decisión por Cristo. Así que fue muy peculiar. Él también ha sido un instrumento en la mano del Señor, quien me discipuló, mi hermano Lord Kelvin, y otros líderes que no han estado presentes, pero sus enseñanzas y sus instrucciones han sido buenas para yo usar y tomar pastores que han predicado. Pastor Sujel Michelin, yo lo escucho y soy siempre bendecido con su predicación. Es como un guía espiritual ausente que Dios ha utilizado para mi crecimiento. Desde la distancia. Sí, desde allá Dios lo ha usado, Dios bendigo el ministerio también de él. Esos son algunos, porque hay tantos. Tengo un grupo de amigos que nosotros compartimos y ese grupo también, cada uno son una bendición. En mi vida, en algún momento yo puedo hablar con cada uno y decirle, mira, me pasa esto. De hecho, cuando yo he estado en las malas, uno que otro me ha venido, me ha sostenido, me ha levantado. Así que son una bendición, sí. Yo bendigo a Dios por el grupo de reunión. Así Sí, es, amén. sí. Yo también. Sí. Roberto, pregunta fuerte, pero yo quiero la verdad. Okay. ¿Tú has pensado abandonar el ministerio en alguna ocasión? No, nunca. Nunca. Nunca.
te voy a recomendar uno de los libros que más me bendijo, o dos libros que me fueron de mucha bendición. El primero se llama Conociendo a Dios, o El Conocimiento del Dios Santo, en otra edición, por el pastor J. I. Paje. Él enseña de qué manera uno debe llegar a conocer a Dios. Y cuando tú conoces a Dios, la manera correcta, la manera bíblica, como lo conocieron esos santos, tú solamente puedes decir, ¿a quién iré? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Ahora, es que he tenido momentos que me dejan sin saber qué hacer, sí. Pero abandonar, Pero nunca querer tirar la toalla. o sea, nunca alejarme del Señor, de servirle siempre. Entonces recomiendo ese y te recomiendo también El Sutil Poder del Abuso Espiritual. Ese yo lo leí. Perfecto. Ese yo lo Este leí. libro me ayudó a comprender la libertad cristiana de una manera, la manera Sí. bíblica correcta. Y ya mi fe no depende para nada de la vida espiritual de otros, sino mi relación con Dios. Porque a veces los cristianos hacemos una conexión, una simbiosis con otra gente, que si el otro hace algo ya yo me derrumbo, ¿no? Así es. Yo aprendí Incluso con eso. ese libro también tiene una enseñanza para los ministros, Definitivamente. porque él se enfoca en ambas partes, Ujú. de los ministros para que no abusen y de los miembros que se son sienten abusados. sí. Entonces es un excelente libro. Me Entonces, enseñó mucho. Fuego, qué bueno. Ya, esos son dos libros altamente recomendados que yo creo que todos deberíamos leer, todos. Muy bien, excelente. Aunque se lo mencioné una vez al pastor Sugel y él me dijo, por el título no, no me gustaría leerlo, pero yo lo leí y me fue de bendición. Sí, a mí me fue de bendición. ¿Algún mensaje a los jóvenes que tú quieras dar, que tú quieras ya decirle, miren, tal y tal cosa, tal y tal cosa? ¿Algún mensaje de tu parte a esos jóvenes que nos están viendo y que se sienten inquietados con el llamado? Un llamado ministerial. Al ministerio. Bueno, Háblale a ellos. Bueno. Háblale a ellos. jóvenes, le quiero transmitir uno de los textos que mencioné ahorita en Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3. El que desea el ministerio pastoral desea una cosa buena. El Señor, si te está inquietando, mira, eso está fantástico, eso está excelente. Yo creo que debería hacerle caso, entonces hay que comenzar a desarrollar el carácter. Y para eso te quiero llevar a los amigos de Daniel. En el capítulo 3 de Daniel, los amigos de Daniel estaban enfrentando la pena capital por no adorar a la imagen que hizo el rey Nabucodonosor. Y ellos conocían a Dios, lo conocían bien. ¿Qué le dijeron a Nabucodonosor? No vamos a adorar a otra persona que no sea a nuestro Dios. Solamente a Él vamos a adorar. Solo ante Él nos vamos a inclinar. Y el rey Nabucodonosor le hizo una pregunta muy importante. ¿Ustedes están dispuestos a morir por su Dios? Y ellos dijeron, no es necesario que te respondamos. Estaban dispuestos a morir por Dios. ¿Por qué? Pues ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos de tu mano. Y creemos que nos librará. Pero si nuestro Dios no nos liberta, aún así nosotros no te vamos a adorar, vamos a adorarle a Él. Así que tú puedes conocer a Dios de tal modo que aún Dios no haga lo que tú quieres que Él haga. Tú puedas seguir amándole, conectado con Él, que Él sea de verdad un centro de referencia para todo lo que tú hagas. Entonces conoce a Dios profundamente. Eso es clave para servicio al Señor y sirve al Señor, sírvele siempre. Eso es un privilegio, uno de los privilegios más grandes que hay aquí en la tierra. Dios nos dejó a Timoteo como ejemplo. Pablo le dijo a Timoteo, sé de ejemplo, sirve y haz que tu vida impacte a otros con el ejemplo. Entonces, les animo, les encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo a que les sirvan con todo su ser, con todas sus fuerzas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Algo más que desees compartirnos, que se nos queda, que tú quieres decir? No, creo ¿Cualquier otra cosa? Sí, no, sirvamos al Señor, amemos unos, los que tenemos más tiempo sirviendo, ayudemos a los que están comenzando, ayudemos a todos los miembros de nuestra iglesia a crecer de tal manera que
todos podamos ser ministros. De hecho, el texto de 1 Timoteo capítulo 3, los requisitos para el obispo. La verdad es que eso es un estándar para todos los cristianos. A todos los cristianos deberíamos de ser así. Esos son los elementos del carácter que deberíamos desarrollar todos los que hemos sido salvados por la gracia de Dios. Porque es que no merecíamos nosotros ser salvados. Dios nos salvó por pura gracia, nos merecíamos condenación. Y nosotros deberíamos responder en consecuencia, amándole a Él de manera que se pueda ver en nosotros, en todo lo que nosotros somos y hacemos, de manera que ese carácter de 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1 debería verse en cada una de la gente que ha sido de verdad lavado por la sangre de Jesús y desarrollarse por nosotros. Entonces, que todos deberíamos estar caminando a alcanzar eso, transmitir o dejar ver a la imagen de Cristo. Nunca vamos a alcanzar el estándar de Dios, es muy alto porque es Dios mismo, pero sí se puede ver el agradecimiento de Él habernos salvado cuando nosotros merecíamos condenación. Entonces, no olvidarnos ese maravilloso sacrificio de Dios por amor a nosotros. Entonces, eso debería hacernos actuar a nosotros o a responder en consecuencia. Un texto más, Romanos capítulo 12, que viene después de Romanos capítulo 11, donde el apóstol Pablo ha explicado bien lo maravillosa que es la misericordia de Dios, de que Dios sujeta al pueblo de Israel en desobediencia para poder tener misericordia de nosotros, los que ya éramos desobedientes, como nos confirió misericordia a nosotros los desobedientes, aquellos que perdieron el privilegio de parte de Dios por ser desobedientes, pues también reciben y merecen esa misma misericordia, de manera que Dios sujeta a todos en desobediencia para poder tener misericordia de todos. Oh, maravillosa la obra de Dios en nuestro favor. ¿Y qué doxología? ¿Con qué doxología termina él la ahí, del apóstol Romanos 11? Pablo, entonces, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego que por esas misericordias que Dios ya ha mostrado, nosotros entonces nos mostremos en sacrificio vivo. Es que ya Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. Deberíamos nosotros ofrecernos como una ofrenda a Él, Amén. pero viva, agradable, un culto racional, resultado de una transformación que viene por entenderlo mejor y cada día más a Él y poder comprender así su voluntad. Entonces, Dios ya hizo y fue glorioso lo que hizo. ¿Por qué yo no me voy a ofrecer? Así es, gloria a Dios. Mi hermano, un placer tenerte aquí. Igual. He disfrutado, he aprendido bastante yo acerca también. de ti, acerca del ministerio que llevas. Así que gloria a Dios por ese ministerio y a Amén. seguir orando por ese y por todos los ministerios de todos los pastores en el mundo. Amén. Ya sabemos eso. Dios te bendiga Dios te mucho. bendiga. Cuídate mucho. Amén, Dios amén. te bendiga. A Amén. ustedes, ya ustedes saben, quédense con nosotros. Esperen otra entrega más de Ministerios Ley. Dios les bendiga.